Muy buenas tardes. Nuestro equipo de trabajo conformado por los docentes Ervin Plata, Ismael Castillo, Sandra Rueda, Yamilet Romero y quien les habla, Dora Lucía Valdés, presentamos el currículo frente a los retos actuales. Por otro lado, presentamos la polisemia del currículo, recordando que el currículo no es un concepto único, es un campo polisémico en disputa permanente. Así se enfrentan o se presentan algunos autores como Tyler en 1973 hablando de racionalidad técnica, donde plantea un plan organizado por objetivos, es decir, mostrando eficiencia y control en procesos educativos. Tenemos a Steinhaus en 1991 hablando de su proceso abierto, donde habla del currículo como investigación reflexiva adaptable por el docente. Asimismo, tenemos a Pinar en 2012 hablando de experiencia vivida, donde menciona la dimensión autobiográfica, cultural e histórica que forman la identidad. Finalmente, encontramos a Sacristán y Apple hablando de praxis política, donde hace selección intencionada del conocimiento, el currículo como disputa de poder. Se concluye entonces que pensar la innovación curricular exige revisar qué conocimientos se legitiman y con qué propósito social. Retos del currículo contemporáneo. Los modelos curriculares tradicionales son insuficientes, por eso se requiere avanzar hacia propuestas flexibles, pertinentes e inclusivas, capaces de responder a contextos diversos. La verdadera innovación curricular no se limita a metodologías o tecnologías, sino que implica resignificar el currículo como construcción social, política y cultural. Esto supone articular la formación integral de los estudiantes con las necesidades de sus territorios, las transformaciones y las exigencias de una sociedad en permanente evolución. El currículo en la educación contemporánea es un concepto complejo y en constante debate, ya que integra dimensiones filosóficas, políticas, sociales y epistemológicas. No existe una definición única, sino una evolución histórica marcada por tensiones entre enfoques técnicos, prácticas y críticas. El caso de estudio del presente trabajo se realizará en la institución educativa del INEN, en los grados 10 y 11 que corresponde a la media técnica. El programa técnico de la media técnica corresponde al programa de técnico en integración de operaciones logísticas articulado con el SENA Nacional, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En el contexto, el INEN es un colegio público del distrito. Los estudiantes son estudiantes en condición de vulnerabilidad donde tienen complejas situaciones de aspectos psicosociales y socioeconómicos. Son estudiantes que tienen problemas de pandillismo, microtráfico, viven en zonas vulnerables con problemas de violencia intrafamiliar, escasos recursos, escaso acceso al internet, a conectividad, a equipos de cómputo y sin contar además también de que por ser un instituto, el INEN ser un instituto de educación pública también tiene por aspectos políticos restricciones en temas de inversión de pronto también en conectividad y también en plataformas que puedan facilitar el acceso a los estudiantes y puedan de pronto fortalecer el proceso de formación profesional integral, que es lo que busca y es el método de educación e información como modelo pedagógico del SENA, que es el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. Entonces, para poder llegar a esa formación profesional integral, se requiere en este trabajo crear ambientes donde los estudiantes se sientan motivados a aprender logística, en atraer de pronto la atención de privados para que puedan invertir en tecnologías de tal manera de que se pueda llevar la práctica al aula y facilitar aspectos como la conectividad, incluso equipos en la cual nosotros podamos
fortalecer también a los docentes en sus conocimientos de nuevas tecnologías, de tal manera de que los estudiantes puedan coincidir este proceso. Entonces, comprendemos el currículum como una construcción social que debe transformarse de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y los desafíos de la sociedad actual. Por lo tanto, la innovación curricular se trata de revisar qué enseñamos, cómo enseñamos y para qué estamos educando. Esto apoyándonos en los planteamientos de autores como Freire, quien plantea una educación basada en el diálogo y la participación para una comprensión crítica de la realidad. Jung, quien señala la importancia de garantizar el acceso a los conocimientos significativos, Connell y Ainscombe, quienes plantean la importancia de promover la equidad y la inclusión a través de la eliminación de barreras y la valoración de la diversidad, Morin, que propone una integración de saberes para comprender problemas complejos, y todo esto reconociendo lo que nos indica Díaz Barriga frente al hecho de que los cambios deben trascender los documentos institucionales para transformar realmente las prácticas educativas. Entonces, las estrategias para una innovación curricular contextualizada son el paso del discurso a la práctica, donde innovar es construir un currículo flexible que responda a las necesidades de los estudiantes y a las características del contexto. Las estrategias de integración interdisciplinaria, el currículo inclusivo, la transformación de la evaluación donde el docente asume un papel de mediador y de diseñador de experiencias de aprendizaje, y la integración de la IA y la tecnología, sin ser estas el fin, sino un medio, son estrategias con las que se busca convertir la escuela en un espacio capaz de formar ciudadanos que comprendan su realidad y participen en la transformación de la misma. Conclusiones. El currículo es un proyecto ético y político. No es un documento estático, articula conocimiento, identidad, territorio e innovación. Y su polisemia no es sinónimo de debilidad, es su riqueza crítica, donde convergen teorías de autores que han aportado a su crecimiento y evolución a lo largo de las décadas. Aquí tenemos el caso de TIOL, INEE y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es un modelo fundado en 1969 para una economía industrial y no puede responder a la cuarta revolución industrial sin una reforma profundamente participativa. En ese sentido, la flexibilidad como condición y no como opción, la interdisciplinariedad, la inclusión y la pertinencia territorial no son tendencias pedagógicas, son condiciones indispensables del siglo XXI, según Sacristán 2010. No se flexibiliza como una opción, se flexibiliza porque se necesita articular con los intereses de los aprendices de esta generación. En este orden de ideas, innovar es transformar, no decorar. La verdadera innovación requiere de participación activa de docentes, estudiantes, inclusive de la comunidad educativa y laboral de la región. Cambiar el discurso sin cambiar la práctica reproduce lo mismo, según Díaz Barriga, 2014. Y como reflexión final tenemos la siguiente pregunta. ¿Puede el currículo del programa TIOL diseñado para la industria del siglo XX formar ciudadanos críticos, inclusivos y digitalmente competentes para el siglo XXI sin una reforma estructural profunda y participativa? Estas son algunas de las referencias en las cuales nos basamos para tener un sustento teórico más profundo y más aterrizado sobre la presente investigación. Muchísimas gracias.